Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy la doctora Vanessa Morales y ahora nos toca continuar con lo que son los protectores pulpares. Aquí vamos a ver una pequeña definición donde dice que todas las sustancias pueden ser remedios o veneno. Todo depende de la dosis o del modo de aplicación. Paracelsus 1493-1541. ¿Qué nos indica esto? Esto nos dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de conocer los materiales, las sustancias, la manera que vamos a usar los materiales para realizar nuestras preparaciones cavitarias y posterior restauración. ¿Por qué? Porque depende de ello que nuestra restauración sea exitosa, ¿no? De alguna manera, si es exitosa, vamos a cumplir todos los favores que son el bien de una restauración integral. Caso contrario, nosotros podemos proceder a cometer faltas o iatrogenios, daños a nuestros dientecitos. Es decir, en vez de ayudarlos, podemos perjudicarlos. Viéndolo todo desde este punto de vista, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es el mantenimiento de la salud pulpar, porque esa es una de las premisas dentro de lo que es la odontología. Y la operatoria dental es uno de los pilares en que se sustenta cualquier técnica de preparación y restauración. Entonces es importante salvaguardar la pieza dental con toda su integridad, especialmente nuestra pulpa dental. Entonces de aquí viene. Y tenemos que comprender que la importancia de no causar daño a la pulpa es que nosotros debemos recordar dónde estamos trabajando. Por tanto, estamos trabajando en la dentina. En la dentina, los conductillos dentinarios conducen cualquier tipo de injuria hacia la pulpa. Por eso debemos pensar cada momento, cada paso, cada material de utilizar, cómo vamos a hacer de manera de que podamos proteger a nuestra pulpa de cualquier tipo de agresión, desde el preparado de la cavidad hasta la restauración final. Vamos a recalcar que debemos proteger nuestra pulpa cuando esté sana. Y la determinación de su estado de salud de la pulpa la debemos hacer mediante un diagnóstico. Este diagnóstico lo vamos a hacer mucho antes de realizar las maniobras clínicas para la restauración. Este diagnóstico lo vamos a hacer antes de realizar la preparación y la restauración. Tenemos que saber en qué condiciones, qué materiales, cómo puedo ayudar a conservar la integridad de nuestra pulpa dental. La protección dentino-pulpar involucra maniobras, sustancias y materiales, es lo que les decía anteriormente, que se usan para la preparación de restauraciones cavitarias y tienden a proteger constantemente la vitalidad de nuestro órgano dentino pulpar. Y la protección dentino pulpar habitualmente se la relacionaba con un concepto, el concepto de que protección dentino pulpar simplemente es colocar un material entre el diente y la restauración, ¿no? Pero hace muchos años todo eso era normal, ¿no? Usar bases, llamábamos bases,
para nuestra restauración en operatoria dental. Pero todo esto ya ha sido cuestionado. ¿Por qué? En la actualidad, con el concepto de lo que es la biología pulpar y con lo que es la nueva técnica de hibridación que se usa en lo que son los polímeros, se ve hoy en día menos la necesidad de usar estos protectores o bases cavitarias. Por estos factores que son importantes, por todo esto que hoy en día estamos manejando con los nuevos materiales de restauración, lo que es la adhesión, y eso nos ayuda a que dejemos y obviemos algunos momentos lo que son estas bases, pero siempre tenemos que tener el conocimiento de qué, cuándo, cómo usar respecto a un diagnóstico bien hecho con anterioridad para que el resultado sea óptimo, donde estamos salvaguardando la integridad de nuestra pulpa. Entonces, esto poco a poco es cuestionado, en algunos momentos ya no se utiliza. La mejor manera y la mayor protección sin generar calor, deshidratación, etc., es colocar un material restaurador permanente directo sobre la dentina sin base. Esa es la mejor manera de proteger nuestra pulpa, pero hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Que esté correctamente adherido, que esté libre de filtración y que esta restauración esté sin sufrir desgaste y se halle libre de la filtración. Vamos a tomar en cuenta que dentro de estos materiales de protección se encuentran test específicos. Esto tenemos que tomar en cuenta. Están los selladores dentinarios, los forros cavitarios y las bases cavitarias. Vamos a ir analizando una por una. Los selladores dentinarios. ¿Qué vemos de los selladores dentinarios? Son recubrimientos de pocos micrones. Es aquí. Sirven para evitar el pasaje de sustancias químicas, de bacterias y toxinas a través de los conductos dentinarios. Estos selladores van a bloquear las terminaciones de los túbulos, lo cual me va a evitar la sensibilidad o la hipersensibilidad. Las funciones más importantes de estos selladores es que pueden estar sobre las paredes cavitarias, lo que va a ayudar a sellar los dientes. Entonces, me va a ayudar a reducir lo que es la filtración marginal. Van a ser unos excelentes aislantes químicos y eléctricos, no térmicos. Me va a sellar la superficie dentinaria, además que es una barrera antibacteriana y antitoxinas, evitando que entre las bacterias y las toxinas, por lo que habíamos mencionado anteriormente, nos va a producir una reducción de la sensibilidad dentinaria y, por tanto, inhibición de la penetración de iones metálicos, reduciendo el galvanismo bucal en caso de que la restauración sea con amalgama, que ya no deberíamos usar. Y hemos hablado de los selladores dentinarios. Hemos dicho que son recubrimientos de pocos micrones de espesor. ¿Ya? Ahora vamos a ir a lo que son los barnices. Dentro de los selladores dentinarios están los barnices. ¿Qué son los barnices? Son soluciones de una resina natural o sintética disuelta en un solvente, que puede ser acetona, cloroformo, alcohol, éter, etc. ¿Ya? ¿Cómo pasa esto?
Este barniz, al evaporarse, deja sobre la superficie cubrir una capa delgada de resina natural. Esa resina natural de copal es la que más se usa, ¿ya? Esa resina de copal está en acetona y es una solución de copal al 20%. Generalmente está el Copalite y el Cavity Varnish. ¿Cómo se aplica? Cuando vamos a distribuir en una primera capa no es uniforme. Entonces, ¿qué hago para que sea homogéneo? Entonces voy a pasar 2 capas, hasta 2 capas, no más. Porque si fueran muchas capas va a interferir en lo que es la adaptación del material de restauración. Esta debe ser fluida. Y lo que tiene que pasar es que si va a ser esta muy espesa y no va a ser fluida, entonces no se evaporará el solvente, entonces, ¿qué debo hacer? Desechar, no usar. La función principal de los barnices es reducir la filtración marginal en restauraciones con amalgama. Les estamos enseñando, pero como les dije, la amalgama es un material que hoy en día ya no se utiliza. Actúa como un aislante químico y eléctrico. Evita la penetración de iones metálicos de la restauración en la dentina subyacente. Este barniz, que es un sellador dentinario, vamos a ver en qué está contraindicado. Este barniz no se usa debajo de restauraciones de composites, ionómeros o compómeros. Pero si quiero usar un barniz debajo de estos materiales con los que estoy trabajando, vamos a usar barnices que tienen resina artificial, en este caso las poliamidas y los poliésteres. Entonces sí encontramos barnices que se puede usar con los materiales resinosos, como el Copalite, el Poshwork Copalite, ¿no? Una de las desventajas es que se dice que podría reblandecer el material usando estos barnices, entonces ya no sería un buen sistema adhesivo, ¿ya? Lo que más queremos usar son los sistemas adhesivos, es por eso que ya no se usa los barnices. Seguimos dentro de los selladores dentinarios, entonces por tanto vamos a hablar ahora lo que corresponde a los sistemas adhesivos. Todos los adhesivos modernos hoy en día cumplen con todas las funciones de un sellador dentinario, que ya lo habíamos mencionado hace un momento. Evitar la filtración marginal, eh, eh, es aislante eléctrico, químico, después reduce el galvanismo, suma, etc. Y además se pueden usar debajo de restauraciones plásticas o rígidas. Estos sistemas adhesivos bajo la restauración de amalgama le va a producir, si es que lo usara bajo una restauración de amalgama, un mejor sellado y una mayor reducción de la filtración marginal, más que los anteriores, ¿no es cierto? Por lo tanto, me va a producir menor sensibilidad postoperatoria si en caso lo usáramos en cavidades muy profundas, es decir, cavidades medianas y pequeñas. Y por la capacidad adhesiva que tiene, entonces lo que va a ayudar a hacer a que hagamos menos retenciones cavitales, ¿no? Podríamos ampliarlos más, pero por esta capacidad adhesiva, esa es otra de las ventajas, nos va a ayudar a tener menos retención cavitaria, además que va a ayudar a reforzar las estructuras dentarias en caso de que tengan unos socavados muy grandes. Pero al haber los selladores, tienen ciertas desventajas. Pueden causar daño pulpar en cavidades profundas.
Entonces, ojo, de dónde aplicar. Tiene buenos resultados, mejores resultados en cavidades medianas a pequeñas, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Tiene mayor costo? Sí. La aplicación lleva más tiempo, entonces es un poco más dificultosa. El adhesivo en la amalgama podría debilitar la restauración. Y también se ha comentado que su eficiencia a largo plazo no es tan efectiva, ¿no? Porque puede producir un deterioro de la resistencia adhesiva. Además que se puede producir sensibilidad postoperatoria si no se disuelve el solvente en las cavidades profundas. Ojo, ¿no? Tengo aquí 2 puntos que me dice que no sería de buena utilización en cavidades profundas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque interferiría en la formación de la capa hídrica y eso es lo que va a producir la sensibilidad adhesiva. ¿Cómo son estos sistemas adhesivos? Estos sistemas adhesivos actualmente necesitan un agente ácido donde pueden grabar, se llama grabado total, porque se va a grabar tanto esmalte y dentina. El esmalte me va a quedar con microporosidades y en la dentina va a hacer que se elimine el barro dentinario, ensanchando la entrada de los túbulos y desmineralizando esa sustancia intertubular. Entonces, para tratar la dentina, se va a usar el sistema, la resina adhesiva que me va a producir el sellado. Como podemos ver acá, están penetrando en esos túbulos dentinarios. Hay otro tipo de grabado, es el grabado selectivo, donde solamente grabo el esmalte y ya la dentina que está ahí adentro la vamos a trabajar con los primers. La técnica de aplicación de los sistemas adhesivos varía según el producto utilizado y el tipo de restauración. Puede ser una amalgama, un composite, una incrustación. Entonces, determinar que el primer y el adhesivo pueden vivir, pueden estar en forma separada también. Eso lo vamos a ver enseguida. Este primer y adhesivo pueden venir en 2 frascos, como vemos en estas distintas marcas, Mirela que donde vienen en 2 pasos, pero también por eso decimos primer y adhesivo. Primer más adhesivo que vienen monocomponentes en un solo frasco. Entonces, los sistemas adhesivos combinan el uso de sus distintos componentes según el tipo de restauración que se va a realizar. ¿Ya? Algunos primers se secan, otros se polimerizan. Necesito el uso de una lámpara LED. Y estos pueden ser de autocurado, fotocurado o dual. Los sistemas adhesivos, entonces, son importantes ver qué tipo de sistema adhesivo voy a usar y tomar en cuenta que no puedo combinar distintas marcas para realizar mi adhesión. Por eso todos vienen con su respectivo primer, adhesivo, porque tienen ya sus ciertas combinaciones que vienen de fábrica y cada empresa nos las recomienda. Eso hay que tomar en cuenta, no se puede combinar. Ya vimos lo que son los selladores dentinarios, ahora vamos a ver lo que son los forros cavitarios o layers. Los forros cavitarios son recubrimientos que se colocan en el espesor que no superan los 0.5 milímetros y actúan como sellantes cavitarios y promueven la recuperación de la pulpa. Qué interesante es. Nos ayuda también a recuperar la pulpa.
Dentro de sus funciones más importantes es que crean una barrera antibacteriana y antitoxina ante una filtración marginal. Luego libera flúor. Es un buen bacteriostático. Reduce la sensibilidad dentinaria. Es un buen aislante químico y eléctrico, igual que los selladores, reduce el galvanismo de los metales e induce a la formación de dentina terciaria, ¿no? Entonces, en ausencia de infección, la pulpa forma dentina terciaria, ¿no? O reparadora, independientemente del material que se ha usado para recubrirla. Eso tienen que tomar en cuenta, que cuando no hay una infección, la pulpa va a generar su dentina reparadora, no importa con qué material estemos recubriendo. Estos forros cavitarios son cementos o resinas de endurecimiento que pueden ser químico, físico o dual. Entre ellos tenemos el Vical, el Cetactón, que lo mencioné, y también hay los forros que tienen una capa que se evapora del solvente y solamente queda esa delgada capa de 5 milímetros. Los forros cavitarios más utilizados son el hidróxido de calcio fraguable, el cemento ionómero de vidrio, las moléculas fotopolimerizables con resinas y otros componentes. Vamos a hablar ahora del hidróxido de calcio fraguable. Los más conocidos están el Vical, el Calcimol de Gabuco, este es de Densefly, y vamos a ver sus características. Al ser un material alcalino, este es herbicida y bacteriostático. Es un buen punto a favor. Su manipulación es simple, endurece rápido, pero también tiene algunos puntos que no están tanto a favor. Es más soluble, tiene una rigidez reducida, no es adhesivo y tiene poca resistencia compresiva y traccional. Este puede ablandarse y desintegrarse ante una eventual filtración marginal de la restauración. Es decir, que se puede hacer una brecha entre los microorganismos y este se desintegra. Entonces, es como si no lo hubiéramos colocado. Por tanto, viendo las características, las ventajas y desventajas, el uso de esto se recomienda hacerlo en cavidades profundas en pequeñas áreas, no engorrarlo todo de este forro, solamente puntuales, y complementarlo con un material de mayor propiedades físicas como un cemento de ionómero de vidrio. Esa sería una de las técnicas correctas. Su presentación viene de esta manera: base catalizador, el cual se puede manejar sobre el bloque de papel o una loseta de vidrio. Generalmente esto debemos mezclarlo de 5 a 10 segundos y luego aplicarlo a la cavidad bucal con un bicalero que tiene una terminación redondeada. Además de presentar este hidróxido de calcio de manera de autocurado, tenemos de la familia Boco el calcimol LC, el cual es fotopolimerizable. Es más rápido de usar porque se dispensa de acá y directamente ponemos en la cavidad y luego lo polimerizamos. Otro de los forros a nombrar es el cemento de ionómero de vidrio. Este puede actuar como forro o base
según el espesor a colocar y según la mezcla que voy a hacer, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y tenemos los materiales fotopolimerizables con resinas y otros componentes. Existen materiales que tienen calcio y flúor en su composición, pero que no son considerados ionómeros porque no endurecen por la reacción ácido-base que es característico de los cementos de ionómeros de vidrio. Estos son unos materiales resinosos fotopolimerizables, como aquí vamos a ver de la Kerr Cavalite. Su manipulación es sencilla, tiene un buen color, se puede usar debajo de una restauración estética. Libera flúor, sí, pero en bajas proporciones. También hay aquí cierta adhesión a la dentina, pero es mínima. ¿Sí? También hay otras marcas de estos materiales fotopolimerizables con resinas, es el Timeline, Ionosil y Cavalite, como hemos visto. Ahora vamos a ver lo que son las bases cavitarias. Las bases cavitarias son cementos o resinas de endurecimiento físico, químico o dual. Estos ya se utilizan en un espesor superior a 1 milímetro. Como hemos ido avanzando, ¿no? Los selladores eran apenas micrones, los forros eran menos de 0,5 milímetros y ya van más de 1 milímetro. Son bases. Vamos a ver todas estas características propias de las bases. Como es de mayor espesor, son más gruesas que los forros y los selladores. Además de ser un aislante químico y eléctrico, va a ser un aislante térmico. Esto es importante. Inducen a una reacción reparadora pulpar. Qué conveniente es esto. Además de ser barrera antibacteriana y antitoxina frente a las agresiones, es importante saber que este puede ser un buen sustituto de la dentina, ¿no? En una cavidad demasiado grande me va a hacer parte, me va a formar parte de una estructura como si fuera la dentina, ¿no es cierto? Aumenta la rigidez del piso cavitario, ¿no? En una preparación cavitaria profunda. Además que me va a ayudar a rellenar y sellar si tuviera la preparación muchos socavados. Por ello, me va a ayudar a reforzar las estructuras debilitadas. Dan un óptimo espesor al material de restauración. Claro, como lo voy a usar a manera de dentina, entonces simplemente mi restauración va a ser a nivel de esmalte, ¿no? Pero también podemos usar para la reconstrucción de muñones. Dentro de las bases cavitarias, vamos a nombrar dos importantes, el cemento y el número de vidrio y algunas otras bases alternativas. El cemento de ionómero de vidrio dice que es un material protección dentino pulpar que se asemeja al material ideal de base. ¿Por qué? Porque es biocompatible, porque se adhiere de manera buena y deseada al tejido dentario y además que se une bien al composite sin grabar. Además que no irrita la pulpa si hacemos una buena manipulación. Por eso es lo que vemos que es biocompatible. Además que dentro de su composición tiene mucha cantidad de fluoruros, lo cual va a liberar, ¿no? Me va a ayudar a tener un buen sellado de la dentina. Su solubilidad es mínima. Es un buen sustituto de la dentina. No sufre contracciones. Como vamos a ver más adelante en lo que respecta a la resina, tenemos que aprender a ver cuál es la técnica adecuada para evitar que una resina nos produzca contracciones, porque eso a la larga va a producir
la apertura de brechas vaginales. Reduce el volumen final de la restauración. Como habíamos dicho, esta funciona a manera de dentina, entonces me va a ayudar que la restauración simplemente sea a nivel de esmalte. Como base, tiene unas excelentes propiedades mecánicas. Sirve de relleno de esmalte cuando el esmalte ha perdido mucho tejido, está ya casi sin soporte, reconstruye muñones y su endurecimiento es rápido y es de muy fácil manipulación. Entonces acá podemos observar que dentro de lo que cabe las bases, esta tiene muchas cualidades. El cemento de ionómero de vidrio. Es esto uno de los ejemplos de lo que estábamos viendo. No produce contracción, entonces es como un sustituto de la dentina, ¿no es cierto? Evita la filtración marginal, me ayuda a reconstruir cuando hay mucha pérdida de tejido, sirve para eh, tallar muñones, formar muñones y nos ayuda a eliminar socavados. Entonces, ahora vamos a ver que su uso como base o forro cavitario va a tener una presentación de polvo líquido, pero además de eso como el ionobond. Además de ese, en 3M tenemos el Ketacon que va a venir encapsulados, ¿no? Y esto, si ustedes ven, aquí ya está preparado. Aquí tenemos que preparar nosotros. Viene polvo líquido con una cucharilla dispensadora y que siempre tienen que tomar en cuenta que hay que seguir las instrucciones del fabricante. Acá es como si ya estuviese mezclado este cemento de ionómero de vidrio y simplemente apretamos a través de esta especie de jeringa y vamos a aplicar directamente sobre la superficie que quiero rellenar como base. La composición del polvo del ionómero de vidrio es un vidrio que va a contener óxido de sílice, calcio, fosfatos, aluminios y fluoruros. Ven todas las ventajas que tiene este ionómero de vidrio. Y el líquido es una solución acuosa de ácido poliacrílico y sus copolímeros, que además tiene ácido tartárico e itacónico. ¿Cómo es que fragúa? ¿Cómo es que seca? Este cemento es por una reacción ácido-base. ¿Qué tal? Entonces ya sabemos que la característica de reacción de cómo endurece un cemento y un número de vidrio es por reacción ácido-base formando una sal. Entonces, para no alterar sus propiedades y evitar que sea irritante para nuestra pulpa, es importante, como les decía, leer las instrucciones del fabricante y respetar las proporciones que nos dicen polvo y líquido. Además de que la manipulación debe ser adecuada. No podemos estar pretendiendo que sea un cemento de eugenato. Enseguida les vamos a explicar cómo debe ser la manipulación adecuada. En el caso de que tenga el polvo líquido, lo que debo hacer respecto al frasco primeramente es agitarlo. ¿Ya? Después de agitarlo, lo que debo hacer es saco la medida con mi cucharilla dosificadora, enrasándola en el plástico nivelador que hay en la parte superior del frasco. ¿Ya? Este lo puedo guardar en la heladera. ¿Para qué? Para que me aumente el tiempo de trabajo. En cambio, el líquido no puedo guardarlo en el refrigerador. Sin embargo, cuando este se encuentre viscoso, lo que sí puedo hacer es sumergirlo en un agua caliente para que recupere su fluidez. La dispensación del líquido lo vamos a hacer en dos
tiempos. El primer tiempo, colocarlo de manera horizontal hasta que llegue al pico la gota. Y luego se invierte completamente hasta que dejo caer la gota para que esté libre de burbujas de aire. Tengo que presionar levemente el envase para que no salga todo un chorro. Como me dice, es una gota. Si es que trabajo en un bloque de papel, no debo dejarle mucho tiempo, pues este lo puede reabsorber. ¿Con qué voy a mezclar? Hay las espátulas de titanio o plástico. Son las adecuadas para mezclar mi cemento de ionómero de vidrio. No debo mezclarlas con las espátulas de acero porque estas con el vidrio se van a raspar y entonces van a entrar ciertas partículas metálicas a mi preparación, lo cual va a quitar un poco los beneficios y ventajas del cemento de ionómero de vidrio. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer cuando vamos a realizar la mezcla es tratar de incorporar el polvo al líquido. No tenemos que realizar un espatulado fuerte. Lo que tengo que hacer es humedecer la superficie de cada partícula de polvo de vidrio para formar la matriz, ¿ya? Y no disolver totalmente las partículas en el líquido. Se mezcla incorporando el polvo al líquido, ya sea de una vez o partiéndolo en dos, aproximadamente por unos 30 segundos. Al terminar de incorporar, miren aquí una vez y aquí la segunda vez. Su aspecto tiene que ser brillante. Si no es brillante, es que no he proporcionado bien, no he respetado las instrucciones del fabricante, porque hay algunos ionómeros, depende de la utilización para cementación, para base, para restauración, que me puede decir 2 gotas y una de polvo, ¿no? Entonces, si no he respetado las instrucciones de mi fabricante, me va a salir opaco y eso significa que no está bien para el adecuado. Tiene que salir siempre brillante. El ionómero de vidrio fragua hasta en 4 minutos. Es el primer fraguado. Y un fraguado total lo hacemos hasta un día. Podemos aplicarlo igual con un instrumento de una punta redondeada como el dicalero. El ionómero de vidrio va a tener, va a ser un poco como viscoso, ¿no? Como pegajoso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que no se quede en los lugares que no quiero, en la cara oclusal, en las paredes? Yo puedo atacar con ácido poliacrílico. El ácido poliacrílico es el mismo líquido del cemento de ionómero de vidrio. También hay las jeringas inyectoras, según el tipo de material de ionómero de vidrio, el tipo de marca. Y esto miren cómo me va a facilitar la inserción en cavidades profundas o en cavidades que tengan mayor socapado. Miren. Dentro de los cementos de ionómero de vidrio tenemos el modificado con resina. Este modificado con resina es igual que el convencional, solamente que se le incorpora un monómero soluble, que es el lema, y un fotoiniciador, ¿no? Con lo cual puedo utilizar una lámpara LED para su polimerización. El cemento de ionómero de vidrio modificado con resinas multipropósito se puede usar como base modificando la relación polvo-líquido. Entonces, puedo usar para los diferentes usos clínicos, como en este caso de la 3M, el Bipremer. ¿Cómo es su manipulación?
Respecto a la distribución y proporciones, no son como el cemento y el número convencional que hace un momento estábamos viendo, ¿no? Nos da mayor tiempo de trabajo, sí, y este puede polimerizar en 30 segundos, porque vamos a usar en este caso una lámpara de fotocurado. Se puede, una vez mezclado, se puede llevar a estas cápsulas donde tienen esta punta delgada que nos va a ayudar a facilitar la distribución de esta base en cavidades profundas. Este ionómero de vidrio modificado con resina tiene menos solubilidad, menos potencia de contaminación en la humedad, no se resquebraja al secarse y una ventaja importante es que tiene un color que es lo más parecido a la dentina, ¿no? Entonces, eh, si hacemos, no es opaca como el convencional, en una cavidad que tiene poca profundidad, se va a traslucir y se va a ver de una manera estética. Otra de las ventajas del convencional es que se puede añadir capa sobre capa sin problema, no así el convencional. Por tener resinas en su composición, va a tener contracción, pero este va a ser despreciable, no va a ser mucho. Algunas propiedades mecánicas van a ser superiores al convencional. Uno de los inconvenientes que podría tener estos cemento ionómeros de vidrio modificado es que tal vez cuando coloca en una cavidad profunda, la luz no llegue hasta la parte más profunda, ¿no? Entonces, tal vez no llega a polimerizarse totalmente o en lugares que tengan socavados muy profundos. Eh, su curado de estos materiales pueden ser químicos, ácido base, fotocurado y autocurado por óxido reducción. El cemento y el número de vidrio modificado con resinas con autocurados pueden ser cementación o de base. Ah, algunos dicen que para favorecer la adhesión es necesario hacer un pretratamiento de la dentina con soluciones de ácido poliacrílico al 10 o al 25%. Y luego debemos esperar unos 15 a 30 segundos antes de secar para permitir que los acondicionadores ejerzan su acción. Pero depende el caso clínico, depende qué estoy tratando y qué quiero, cómo quiero terminar de restaurar. Sin embargo, para algunos productos de fotoactivación no se aconseja hacer un pretratamiento en la dentina. Las otras bases cavitarias alternativas están algunas que, no sé, tal vez ahora se sigan usando un poco, pero la más conocida antiguamente era el fosfato de zinc, que tenía una buena preparación mecánica, pero no libera flúor ni es adhesiva. También tenemos el cemento de polo carboxilato, que tiene una buena preparación mecánica, sí es adhesiva, pero no libera flúor y su manipulación es sumamente complicada, engorrosa. Por todo aquello es que se cambiaron a que las bases actuales sean el cemento y el número de vidrio, que ahora hemos dicho que es el ideal como material de protección. También tenemos el óxido de zinc y eugenol modificado, ¿ya? El óxido de zinc y eugenol es irritante para la pulpa en cavidades profundas, tiene propiedades mecánicas menores y es incompatible con restauraciones adhesivas. Es decir, que ahora, hoy en día, no puedo colocar una base de cemento de óxido de zinc si voy a colocar una restauración en base a resinas, a polímeros. ¿Por qué? Porque la adhesión no me va a resultar. Es más, hay cementos provisionales, porque antes se usaba constantemente el eugenato, que es la mezcla de eugenol con óxido de zinc, para que sean
cementos provisionales, pero al ir avanzando la ciencia en la odontología y vemos que todas las restauraciones son con adhesión, se han visto los fabricantes en proporcionarnos un material provisorio que sea libre de eugenol, de ese aceite, para que nuestras restauraciones con resina sean exitosas. ¿Ya? Entonces no se usa como base. El óxido de zinc y eugenol modificado con resina me va a ayudar a la inactivación de caries múltiples. Este es modificado con resina. Y por su acción antibacteriana y de baja solubilidad y contracciones, brindan un buen sellado provisorio. Entonces, esto es lo que podemos decir hasta aquí de todos los materiales para realizar una protección dentino-pulpar.